Bien, buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de comenzar este taller. Van a ser 3 sesiones. Esta es la primera, 23 de marzo. Luego estaremos el 6 de abril y luego el 11 de mayo. Así que preparémonos para no perdernos este tiempo, estas enseñanzas. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y bueno, aquí tenemos una exhortación de parte de Dios para todos los que predicamos la palabra, para todos los que pastoreamos una congregación, los que nos paramos frente a un púlpito para enseñar a una iglesia o a un grupo de jóvenes, a una misión, a una célula. Hay un encarecimiento, hay un encargo grande de parte de Dios, y es que se predique la palabra. No que se hable lo que nosotros creamos, no porque yo pueda tener facilidad de palabras, entonces eso me convierte en un predicador. No, lo que me convierte en un predicador de la palabra es que la palabra sea expuesta. Cada vez que estemos en un púlpito, que la palabra de Dios sea expuesta. Eso es lo que me convierte en un verdadero predicador de la palabra. Y en la preocupación, hermanos, de hacer este trabajo lo mejor que podamos hasta que Cristo venga, pues es que hemos pensado en este taller para darnos herramientas, para entrenarnos, para fortalecer nuestra predicación o la metodología o la forma en la que lo estamos haciendo. Así que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a tener una palabra de oración y luego estaré presentando a mi hermano Mateo Bisbee. Él es el director de la Universidad Cristiana de las Américas en teología, nada más en la parte de teología, ¿verdad? En la parte de teología, y también es pastor de la Iglesia Bautista La Gracia, y él estará compartiéndonos, fue mi maestro en predicación expositiva, y tiene años, hermanos, enseñando esta materia, y es una bendición cada vez que he podido escucharlo. Así que vamos a orar y luego vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano. Bendito Dios, pedimos, Señor, que seas tú el que tomas este momento, que tú seas, Señor, el que hablas, el que nos confrontas con tu palabra, el que nos preparas, el que nos capacitas, el que nos entrenas, Señor, para hacer esta labor tan importante de predicar tu palabra. Si hay algo que el mundo necesita, es escucharte a ti, Señor, a ti hablar los principios, la revelación de tu palabra que ya nos has dejado, Señor, que ésta sea expuesta, Señor, a cada una de las personas. Te rogamos, Dios, que bendigas al expositor, al maestro que estará guiándonos y enseñándonos, Padre, y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí como alumnos, Padre, para aprender y recibir esta enseñanza y, Señor, usarla con mucha responsabilidad en el ministerio que nos has llamado. Padre, porque te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, adelante, mi hermano. Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes el día de hoy. Para mí hay pocas cosas que me emocionan tanto como la predicación y como enseñar la predicación, y no solo enseñar la predicación, pero enseñar la predicación a hermanos que están ejerciendo en el ministerio de enseñanza de las iglesias. Es algo hermoso, es algo bonito, es algo que me apasiona. Y gracias, hermano, por la oportunidad de tomar este tiempo con ustedes. Y yo confío que va a ser un tiempo muy edificante, donde vamos a aprender mucho. Y no solamente vamos a aprender mucho, sino que vamos a poner muchas cosas en práctica también. Traemos algo de material para el día de hoy, cosas que vamos a estar viendo
un poquito más adelante también, pero creo que va a ser algo que no solamente va a ser teórico, sino algo que podemos llevarnos nosotros a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, donde estemos sirviendo a Dios. Yo quisiera tomar un momentito para conocerles a ustedes, saber un poquito de quiénes son, cómo es que están enseñando, predicando la palabra de Dios. Entonces, si tomamos unos minutos, algo breve, si me pueden decir su nombre, si me pueden decir en qué iglesia están sirviendo, y si me pueden decir cómo enseñan la palabra. Quizás dices, pues no enseño la palabra, estoy apenas por comenzar. Perfecto, ¿verdad? Quizás dices, no, llevo 20 años como pastor en alguna iglesia. Perfecto. Y eso creo que nos puede ayudar un poquito a saber, pues más o menos cómo vamos, ¿verdad? Cuánta experiencia tenemos, cómo estamos practicando eso. Entonces nos dicen el nombre, en qué iglesia están, cómo están enseñando, dónde están enseñando la palabra. Pues vamos a hablar un poquito del mismo pasaje que estuvo leyendo hace un momento el hermano Rogelio, en 2 Timoteo 4. Mientras lo buscan, nada más algunos detalles de quién soy, por qué hablo como hablo, por qué me veo como me veo, ¿verdad? Mis padres son americanos, de Estados Unidos, pero estuvieron en España como misioneros por 25 años. Pues yo nací en el país de España, me crié en España, y entonces Dios nos llevó a Estados Unidos, estudiamos allá en Estados Unidos y luego nos trajo aquí a México hace ya 17 años. Entonces llevamos 17 años aquí en Guadalupe trabajando con la Universidad Cristiana, y ya los últimos como 8 años también pastoreando en Iglesia Bautista La Gracia en Santa Mónica, en Juárez. Entonces un poquito del trasfondo. Tenemos 3 hijos. Mi hijo Aarón tenía 1 mes y medio cuando llegamos aquí a Monterrey, chiquito, y luego tenemos 2 hijos más, Ana y David, que los 2 nacieron aquí, pues son regios, ¿verdad? Y a todos les encanta vivir aquí en México, pues ya se van acercando a la edad de estudiar universidad y pues les preguntábamos qué planes tienen, no, pues quieren quedarse aquí a estudiar, y eso pues es de bendición también para nosotros. Pero en esos 17 años que hemos estado aquí, Dios me ha dado la oportunidad de servir principalmente como maestro en la UCLA, encargado de lo que es la Facultad de Teología. Y una de las cosas que a mí más me encanta enseñar es justamente los temas de homilética y predicación expositiva. Y creo que me encanta tanto por precisamente lo que podemos ver en 2 Timoteo acerca de la importancia de la predicación. Si vamos ahí al pasaje que mencionaba el hermano Rogelio, 2 Timoteo capítulo 4, podemos observar algo del por qué nosotros vamos a predicar. ¿Por qué vamos a predicar? Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5, los leímos, bueno, la mayoría de estos versículos de 1 al 4, pero vamos a leerlos otra vez. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahora, noten aquí que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo un encargo extremadamente solemne. Noten las palabras que usa. Dice, te encarezco. Esa palabra es una palabra muy, muy fuerte. Es una palabra que habla de un llamado incluso legal, como pudiéramos usar esa palabra. Y Pablo tiene en mente justamente la idea de una corte, porque menciona en la siguiente frase que juzgará a los vivos y a los muertos. Y entonces Pablo toma muy en serio esto. Nosotros que predicamos, tenemos el encargo de parte, no solo del apóstol Pablo, sino de parte de Dios mismo, a que estemos predicando la palabra de Dios. Eso debe ser lo que nosotros estamos predicando y debemos de tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por Dios en base a esto. Dios nos va a pedir cuentas de cómo es que nosotros predicamos su palabra, cómo usamos el tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados en base a lo que nosotros hemos hecho
a la hora de predicar la palabra. Si conocemos un poquito de la palabra predicar en el Nuevo Testamento, sabemos que la palabra predicar viene o es la palabra keruso en griego o kerizo, dependiendo cómo quieras pronunciarla. Y viene de una palabra que significa heraldo. Y entonces el predicador tiene la responsabilidad de ser heraldo de la palabra de Dios. Y si recordamos lo que sucedía en el mundo antiguo, cuando cuando una autoridad, un rey o un emperador, daba una comisión, daba un mensaje a un heraldo, la responsabilidad del heraldo en ese momento no era ir y decir, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué creo yo que sería oportuno que estas personas escucharan? No, su responsabilidad, ¿cuál era? Proclamar el mensaje que había recibido. De hecho, muchas veces en el Imperio Romano ponían el mensaje en una pancarta y tomaban como un asta, un palo, y era largo y lo iban cargando. Y aquí estaba escrito el mensaje y el heraldo proclamaba el mensaje. Era algo incluso memorizado, que él simplemente de voz en cuello gritaba el mensaje que el emperador o el rey quería que él proclamara. Entonces no había la oportunidad de que él se inventara el mensaje. Realmente no tenía ni el derecho de modificarlo, aunque fuera un poquito. Él tenía que decir exactamente lo que su autoridad le había dado. Y es esa palabra que los escritores del Nuevo Testamento escogen para que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad como predicadores. Entonces, nuestra responsabilidad no es inventar el mensaje, no es manipular o editar el mensaje que Dios nos ha dado, es simplemente predicar el mensaje que Él nos ha dado y Él nos va a juzgar en cuanto a eso. Él nos va a pedir cuentas en cuanto a lo que estamos haciendo en el púlpito, predicando la palabra de Dios. Si pensamos un poquito en este encargo que el apóstol le está dando a Timoteo, ¿dónde está el apóstol Pablo en este momento? ¿Dónde estaba él cuando escribe esta carta? ¿Dónde está? Ustedes pueden interactuar, ¿verdad? Va a ser muy interactivo el día de hoy, Dios mediante, entonces pues mejor nos vamos acostumbrando desde ahora. ¿Dónde está el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe? Está en la cárcel, ¿verdad? Está en Roma. De hecho, uno de los principios en cuanto a la predicación es usar siempre el contexto, ¿verdad? ¿Qué sabemos de este contexto? ¿Qué nos dicen los siguientes versículos? Por ejemplo, en el versículo 6, ¿qué dice el apóstol Pablo? Estoy para ser sacrificado. O sea, el apóstol Pablo sabe que estas son quizás las últimas palabras que él le va a dirigir a Timoteo. Tiene la esperanza de ver a Timoteo, ¿verdad? Que Timoteo va a venir a verle, pero quizás no sabe con certeza. Y quizás estas son las últimas palabras que Timoteo le va a dirigir, o que Pablo le va a dirigir a Timoteo. ¿Y qué dices tú a una persona cuando estás en las últimas? O sea, cuando vas a morir, ¿qué le dices a tus hijos quizás que están ahí alrededor de la cama? Le vas a decir cosas que son bastante importantes, ¿no? Probablemente no vas a estar hablando del clima o de cómo le fue a los Tigres o las Rayadas el domingo, ¿verdad? O el sábado. Esos no van a ser los temas de conversación. Vas a decirle las cosas más importantes. Y entonces Pablo sabe que él ya no va a estar por mucho más tiempo para predicar la palabra, para enseñar el mensaje que Cristo le había dado. Y entonces le encarga a Timoteo que él lo lleve. Y el encargo que le da es ser un heraldo. Predica el mensaje que nosotros ya conocemos, que ya tenemos. No te lo inventes, no lo manipules, no lo cambies. Predica este mensaje. Y entonces le da este encargo y es muy, muy significativo. Y es predicar la palabra de Dios. Y la vida, otra vez piensa en el contexto de Roma o del Imperio Romano, del mundo antiguo. ¿Qué pasaba si un pueblo no obedecía el encargo del emperador? O sea, si el emperador decía, mira, todos deben de pagar cierto impuesto y una ciudad no lo paga, ¿cómo iba a ser la reacción del emperador? Pues iba a ser una reacción bastante fuerte seguramente. Probablemente a los líderes de esa ciudad les costaría la vida.
mínimo el puesto, pero probablemente la vida, porque lo vería como una sublevación, como rebeldía en contra del emperador. ¿Qué va a pasar entonces si el heraldo no da el mensaje correcto? Si no predica el mensaje, si no proclama el mensaje que el emperador le ha dado. Él puede ser el culpable de que esas personas pierdan la vida. Y esa también es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros como predicadores de la palabra de vida, tenemos en nuestras manos, por decir así, sabemos que no está en nuestras manos, sabemos que finalmente está en las manos de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en nuestras manos, a nivel humano, el destino de las personas que nos escuchan, la vida, y no solamente la vida física, sino la vida eterna posiblemente de las personas que nos escuchan. Y si nosotros no predicamos el mensaje que Dios nos ha dado, Dios sí les va a pedir cuentas a ellos y ellos van a pagar por su rebeldía y su desobediencia, pero Dios nos va a pedir también cuentas a nosotros, porque Él nos dio un encargo y el encargo que Él nos dio es a predicar la palabra. Hay mucho más que pudiéramos destacar aquí, pero la pregunta que yo tengo al leer este pasaje es, ¿por qué es tan importante que nosotros prediquemos la palabra? ¿Por qué es tan importante que prediquemos la palabra? Bueno, otra vez el principio del contexto. El pasaje anterior nos dice por qué es tan importante que nosotros prediquemos la palabra. Y entonces, si pasamos a los versículos anteriores, en el capítulo 3, versículos 14 al 17, a propósito, las divisiones de capítulos son útiles para encontrar un pasaje, pero sabemos que el apóstol Pablo no puso divisiones de capítulos, ¿verdad? Esto llegó como, no sé, unos 1300, 1400 años después, para facilidad de buscar pasajes, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros llegamos y vemos ahí el numerito grande, ¿verdad? En la Biblia, y 4. Y como que nos desconectamos completamente de lo que viene anteriormente. Pues el apóstol Pablo no se estaba desconectando de lo que había dicho anteriormente. Entonces, lo que dice anteriormente tiene mucho que ver con el encargo que encontramos en el capítulo 4. ¿Qué es lo que dice anteriormente? Son versículos que nosotros conocemos muy, muy bien. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene que ser proclamada por las virtudes que tiene. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Lo que produce la palabra de Dios, bueno, nos dice ahí, mira, tú sabías las sagradas escrituras, aprendiste las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, las escrituras traen salvación, nos hacen sabios para la salvación. La salvación que nosotros sabemos que es por gracia, no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Sí, pero ¿cómo es que nosotros podemos tener fe? Romanos 10, 17, ¿qué nos dice? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios. Y oímos la palabra de Dios. Y entonces eso promueve y mueve y despierta fe en nosotros. Y esa fe, entonces, trae salvación. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser salvos? Solamente por la proclamación de la palabra. Eso me hace cuestionar muchas de las supuestas conversiones que existen, ¿verdad?, en nuestro mundo. Y me hace cuestionarlo porque frecuentemente no se está predicando la palabra de Dios. Lo que las personas escuchan son mensajes del ser humano, no están escuchando la palabra de Dios, no están escuchando el evangelio, y entonces se convierten. ¿Pero a qué se convierten? No se están convirtiendo por el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Aparte, pero ¿qué es lo que puede garantizar que las salvaciones, ¿verdad?, que las conversiones que nosotros estamos viendo en nuestro ministerio sean conversiones genuinas y reales? Es que nosotros prediquemos la palabra de Dios.
¿verdad? Porque es la palabra que nos hace sabio para la salvación. Y es la palabra de Dios también que nos santifica. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y para redarguirnos. Ahí nos enseña dónde estamos mal, ¿verdad? Para corregirnos, nos enseña cómo regresar al camino correcto, para instruirnos en justicia, para quedarnos dentro de ese camino correcto que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, está en un proceso de santificación en nuestra vida. ¿Cómo es que somos santificados? Es por la palabra de Dios. ¿Qué necesita la congregación? Cuando una persona es inconversa, ¿qué necesita? Necesita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que le hace ser sabio para la salvación. Después de ser salvo, ¿qué es lo que la persona necesita para crecer en su santidad? Necesita la palabra de Dios también. Y el último versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder servir a Dios de manera apropiada y adecuada? La palabra de Dios. No necesitas la psicología, ¿verdad? Puede tener ciertas aportaciones, pero ¿qué es lo que necesita el hombre de Dios para el ministerio al que Dios le ha llamado? Necesita la palabra de Dios, ¿verdad? No necesitas tener estudios, no necesitas tener doctorados. Enseño en una universidad cristiana y creo que la preparación teológica es sumamente importante, pero no es esencial. Porque lo que realmente necesitas es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que yo necesito para estar preparado para ser pastor. Y eso es lo que ustedes necesitan para ser pastores o ser líderes de jóvenes o donde sea que Dios el misterio que Dios les ha dado. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas la palabra de Dios. ¿Y por qué es que esta palabra tiene que ser proclamada? Bueno, porque trae salvación y santificación y nos prepara para el servicio. ¿Sí? ¿Por qué tiene tantas virtudes esta palabra? Porque es la palabra inspirada por Dios. Es la palabra que Dios mismo inspiró. Y esto hace que este libro sea diferente a cualquier otro libro. Y a propósito, hace que estas palabras sean diferentes a cualquier otras palabras que tú pudieras decir. Estas palabras han sido inspiradas por Dios. Y cuando yo leo estas palabras, lo que nosotros estamos escuchando es la mismísima voz de Dios. Estamos en un mundo, ¿no?, donde muchas personas dicen, es que yo quiero que Dios me hable. Está muy fácil. Abre este libro y léelo. Y Dios te habla, porque estas palabras han sido inspiradas por Dios. La palabra inspirada realmente no es inspirada, el concepto griego, sino que es exhalada, ¿verdad? Es lo que sale. Si sabemos algo acerca del proceso de generar sonido con nuestra voz, nosotros sabemos que nuestros pulmones se llenan de aire, luego expulsamos el aire y el aire sale y pasa por las cuerdas vocales y hace que las cuerdas vocales vibren. Y entonces nosotros manipulamos ese sonido con nuestra boca, nuestros labios, nuestros dientes, el paladar y todo eso. Y entonces generamos un sonido. Y el sonido que se genera es palabra. Y ustedes ahora mismo están escuchando el aliento de Mateo que está pasando por mis cuerdas vocales y generando un sonido, y el sonido que ustedes están escuchando es entonces la palabra de Mateo. Y cuando tú abres este libro y lees este libro, lo que tú estás escuchando y lo que tú estás leyendo en este libro es la palabra de Dios, con la misma certeza, con la misma seguridad que lo que tú escuchas en este momento es la palabra de Mateo. Y entonces estas palabras son únicas. Y es por eso que son tan valiosas. Si pudiéramos ir al Salmo 119, pudiéramos ir al Salmo 19, pudiéramos ir a muchos otros pasajes que nos hablan del valor de esta palabra. Y es por eso, hermanos, que nosotros predicamos la palabra de Dios, que tenemos que predicar constantemente la palabra y asegurarnos, hermanos, que lo que nosotros decimos desde este púlpito sea realmente la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Eso es lo que Dios busca. Esta palabra es única, viene de Dios. Y porque viene de Dios, es inspirada verbalmente, plenariamente, en todos sus aspectos. Es inerrante. Yo cometo errores. En mi enseñanza el día de hoy estoy seguro que voy a cometer errores. Cada vez que nosotros hablamos, abrimos la boca, seguramente cometemos errores. Pero este libro no comete error, es inerrante. Y porque es palabra de Dios, entonces es nuestra autoridad. Y porque es nuestra autoridad, entonces, y viene de Dios, es suficiente para todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, con la piedad, con agradar a Dios, con vivir una vida conforme a su voluntad. Todo eso lo encuentro ¿dónde? Lo encuentro en la palabra de Dios. Aquí está. Aquí está. Y entonces yo tengo que predicar la palabra de Dios. ¿Sabes? Creo que muchas veces lo que el día de hoy se llama predicación, realmente no es predicar. Otra vez recuerda lo que hemos dicho, que era el predicador. El predicador era un heraldo que transmitía el mensaje que había recibido de su autoridad. Nosotros debemos de transmitir el mensaje que hemos recibido de nuestra autoridad en esta palabra. Y mucho de lo que se llama predicación el día de hoy y se considera predicación no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Opiniones humanas, historias, algunos tips aquí para vivir una mejor vida, para llevarte mejor con el jefe o con la suegra. Misión imposible, ¿verdad? Pobre suegras, ¿no? ¿No? Lo que necesitan es la palabra de Dios. Eso es lo que necesitan escuchar. Eso es lo que nosotros necesitamos predicar. Y creo que muchas veces no predicamos la palabra en el púlpito. Incluso a veces cuando vamos a algún pasaje y leemos algún pasaje, luego no decimos lo que ese pasaje realmente enseña. Un ejemplo. Romanos 8:28. Ay, cuánto nos gusta ese pasaje, ¿verdad? Qué bonito. A ver, ¿cómo usamos ese pasaje? ¿Cómo enseñamos? O cómo quizás de manera popular mencionamos Romanos 8:28? ¿Cuándo hacemos referencia a ese versículo? A ver, alguien, ¿no? Dime, ¿cómo has escuchado que las personas usen este pasaje? Ok, estás en un problema y quieres dar consolación a alguien, entonces le dice, no te preocupes, ¿verdad? Todo ayuda bien. Ok, bien. Pero, ¿cómo queremos dar a entender a esa persona que va a darle esa consolación? ¿Qué es lo que tenemos en mente? ¿Qué es lo que esa persona probablemente entiende en su propia mente? ¿Tiene un problema? A ver, hermano. Que Dios le va a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces viene una enfermedad, hay cáncer quizás, no se preocupe, todas las cosas ayudan a bien. O sea que todo va a ser bonito, ¿no? Esto va a pasar, vas a sanar y no va a pasar nada, ¿verdad? Vas a seguir adelante con tu vida, ¿ok? ¿Eso es lo que este pasaje enseña? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque el contexto nos dice que eso no es el tema de este pasaje. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Bueno, primero noten a quién se dirige este pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Ok? Yo he escuchado muchas veces a personas usar este pasaje hablando con un inconverso. ¿Ok? Este versículo no tiene aplicación para el inconverso. Este versículo tiene aplicación ¿para quién? Para los hijos de Dios, para los que aman a Dios. Si hay una promesa ahí, y hay una gran promesa ahí, pero no es para la persona de allá afuera, para el inconverso, sino es para una persona que realmente ama a Dios. Y tú no puedes mirarle a un inconverso y decirle, no te preocupes, todo ayuda bien. No es verdad para él. Esto es uno de los privilegios que nosotros tenemos por ser hijos de Dios, ¿verdad? Esto es parte de ser de la familia.
Ok, a los que aman a Dios, y eso suena muy exclusivo, ¿verdad? Y como que, ay, estamos en el día de aceptar a todos y que todos somos iguales, todo eso. Hermanos, eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Bajo inspiración del Espíritu Santo. Y es lo que afirma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, qué bonito. Y muchas veces ni terminamos de leer el versículo. Porque el versículo termina diciendo, esto es a los que conforme a su propósito. No tu propósito. Tu propósito es salir del problema. Tu propósito es sanar. Tu propósito es ya no tener esa deuda. No, ¿qué dice aquí? A su propósito son llamados. Bueno, ¿cuál es su propósito? Siguiente versículo nos lo dice, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿cuál es el propósito al que hemos sido llamados? Ser conformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito. Para que Cristo sea el primogénito o el preeminente entre los hermanos. Otra vez, esto es de familia. Esto es promesa para nosotros. Y entonces miramos a una persona y le decimos, oye, tienes cáncer, tú tranquilo, todas las cosas van bien, seguro vas a sanar. ¿Eso es lo que Pablo dice? No. ¿Qué si Dios quiere usar ese cáncer para que sea terminal? Para que en ese proceso de enfrentar la muerte, esa persona y las personas que le rodean sean transformadas a la imagen de Jesucristo. Bueno, eso ya no es tan cómodo, ¿verdad? Eso ya no es tan bonito. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Que Dios muchas veces usa una enfermedad terminal para conformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto a Dios glorificado en la vida de una persona en esas últimas etapas de cáncer o de leucemia? Tuvimos una muchachita de 15 años de nuestra iglesia que hace ya casi 2 años, bueno, hace 2 años casi exactamente la diagnosticaron con leucemia. Y en 3 meses falleció. Y fue algo extremadamente difícil, pero también fue algo realmente impactante ver cómo ella, a pesar de su corta edad, manifestaba una fe tan sólida en su Salvador. Cuando a veces sus padres andaban tambaleando y cuestionando, ella estaba tan segura. Era algo increíble. Y Dios se glorificó en esa situación. Y Dios lo usó en la vida de sus padres para fortalecer su fe finalmente. ¿Ayudó para bien? ¿Salió todo bien? No, humanamente no. Porque que muera una niña de 15 años no es bueno. ¿Pero se lograron los propósitos de Dios? Sí, se lograron los propósitos de Dios. Y entonces muchas veces nosotros como predicadores nos paramos detrás de púlpitos como este y decimos cosas que no son realmente la palabra de Dios. Ese es uno muy, muy fácil, ¿verdad? De ver cómo lo usamos, uno muy, muy común. Y nosotros necesitamos estar seguros entonces que lo que nosotros proclamamos del púlpito es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. No nuestra opinión, no las ideas del hombre, sino nuestra opinión. Sino que es la palabra de Dios, perdón. Ahora, ¿qué requiere eso de nosotros? Bueno, si vamos regresando en 2 Timoteo, sabemos lo que requiere entonces de nosotros. Porque si vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15, tenemos la instrucción que el apóstol Pablo da. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, lo que requiere de nosotros es diligencia.
Diligencia, la palabra diligencia en griego es la palabra spudason, y esa palabra se usaba para hablar del máximo esfuerzo. Incluso se usaba en competencias atléticas, ¿verdad? En esa última vuelta, cuando un atleta estaba corriendo, llegando a la línea de meta. ¿Qué tipo de esfuerzo da el corredor del maratón cuando está a punto de llegar a la meta? O sea, lo da todo, ¿verdad? Quizás en los primeros kilómetros se iba resguardando un poquito, ¿verdad? Para asegurarse de terminar bien, pero ya cuando está en esa última vuelta, en ese último sprint, no se guarda nada, lo da todo, todo. Y lo que requiere de nosotros, si vamos a ser aprobados por Dios, si vamos a usar bien la palabra de Dios, requiere todo de nuestra parte, requiere nuestra máxima diligencia, nuestro máximo esfuerzo. No vamos a poder usar bien la palabra de Dios y ser aprobados por Dios si nosotros simplemente queremos ir al internet o abrir un librito y sacar de ahí 3, 4 puntos y decir lo que leímos ahí en unos 15 minutos. No va a servir que nosotros el domingo en la tarde, después de comer, tengo que predicar ahorita en el culto de las 5. ¿Qué voy a decir? No sé. Un pastor me dijo, mi costumbre era agarrar la servilleta. Y ahí en la servilleta, yo me ponía a pensar, ¿qué voy a decir esta tarde? Y anotaba ahí 3 versículos. Y me iba al púlpito con la servilleta. Esos eran mis apuntes, esa era mi preparación, ahí sentado a la mesa el domingo. ¿Qué requiere? Diligencia, máximo esfuerzo. Esto es algo que es exigente. Procura con diligencia, haz tu máximo esfuerzo para presentarte a Dios aprobado. Noten ahí que nos vamos a presentar delante de Dios. Eso nos recuerda al capítulo 4, ¿verdad? Él va a juzgar a los vivos y los muertos. Te vas a presentar delante de Dios. Y noten que dice aprobado. Y si hay la posibilidad de aprobar, significa que también existe la posibilidad de reprobar, ¿verdad? De reprobar. Existe la posibilidad de ser un obrero que sí tiene de qué avergonzarse. Y obviamente no estamos hablando de salvación, pero sí estamos hablando de ese momento donde Dios pasa nuestro ministerio, nuestras obras por el fuego, y vamos a ver si es madera, heno, hojarasca, o si es pues piedras preciosas, plata, oro. De eso nos está hablando. Y Dios va a evaluarnos. Y va a evaluarnos en base al uso de la palabra. ¿Y cuál es la vara de medir? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Bueno, esta palabra griega es la palabra ortotomeo. ¿Verdad? Ortotomeo. Viene de 2 palabras, orto. De hecho, lo conocemos en español, ¿verdad? Ortopedia y cosas así, ¿verdad? Que significa derecho, ¿verdad? O un médico que se dedica a la ortopedia, ¿verdad? Ayuda a los niños que las piernas les crecen chuecas, ¿verdad? Y ayuda a enderezarlas, a ponerlas derechas las piernas. ¿Ok? Y la segunda palabra, tomeo, significa cortar. Entonces, la idea aquí es que cortamos derecho. Entonces, no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino cortamos derecho con la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios espera. Cada vez que tú te paras detrás de ese púlpito, que tú cortes derecho, que no te desvíes, sino que cortes derecho con lo que el texto mismo dice, no lo que tú quieres decir, no opiniones que tú tengas, sino que tú cortes derecho con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Algunas personas han usado la ilustración de una línea, ¿verdad? Y que nosotros debemos de cortar derecho, y lo que esto implica es como si el pasaje fuera una línea. Y que lo que nosotros deberíamos de buscar es quedarnos sobre esa línea. Y hay 2 errores que pudiéramos cometer. Pudiéramos nosotros de alguna manera estar por encima de la línea, o pudiéramos estar por abajo de la línea. ¿Qué significa todo eso? Bueno, si estamos por encima de la línea, es como si nosotros estamos añadiendo al texto lo que no está en el texto. Entonces estamos diciendo lo que no viene en el texto.
Nosotros le añadimos al texto. Y eso entonces hace que nosotros estemos por encima de la línea. Pero también está el otro error. El otro error es estar por debajo de la línea. ¿Qué significa estar por debajo de la línea? Y es a veces restarle entonces lo que sí está en el texto. No decir lo que sí viene en el texto. Y podemos cometer estos dos errores, ¿verdad? A veces llegamos a un pasaje y decimos, oye Pablo, pero hubieras dicho esto, ¿verdad? Hubiera estado genial si hubieras dicho esto. ¿Por qué no lo dijiste? Bueno, yo lo voy a decir. ¿Ok? Eso es separarte de la línea. Tú no puedes añadirle al texto. A veces llegamos a un pasaje y decimos, ay, Pablo, por favor, ahí te pasaste, ¿verdad? Ahí como que, no, esa frase, no, esa no me gusta, ¿verdad? Esa no cuadra con mis presuposiciones, con mis ideas teológicas, ¿verdad? Con lo que a mí me enseñaron o algo que a mí me gusta. No, eso no me agrada. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eso no lo voy a decir, porque es incómodo. Y seamos honestos, todos nos topamos con pasajes así, ¿verdad? Todos. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Ser un heraldo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Cortar derecho. ¿Cuál es mi responsabilidad? Quedarme sobre la línea. Esa es mi obligación. Esa es mi responsabilidad. Quedarme sobre la línea. No decir más ni decir menos de lo que el texto dice. Eso es lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué? Porque soy heraldo. Soy heraldo. Es el llamado que Dios me ha dado. Entonces, lo que estamos encontrando en 2 Timoteo es que Pablo le está dando este encargo a Timoteo, en gran medida porque sabe que viene pronto el día donde Pablo mismo no va a estar ahí para predicar y no va a estar ahí para supervisar la predicación de Timoteo y de otros. Y entonces les da el encargo de predicar la palabra de Dios. Y ese es el encargo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Ahora, todo esto nos lleva a considerar 3 presuposiciones claves que nosotros debemos de tener. ¿Ok? Y no tenemos mucho tiempo de desarrollar esto, lo vamos a mencionar brevemente. ¿Ok? Pero la primera presuposición es que el ministro, su ministerio principal es la proclamación de la palabra de Dios. Ahora, esta proclamación puede tomar lugar en público, como en una iglesia, o puede ser la proclamación privada de la palabra de Dios en un discipulado personal o en un grupo, ¿verdad? Todo eso es parte de la proclamación de la palabra de Dios. Pero ese es su ministerio primario. Hacemos muchas cosas más. ¿Sí? Tenemos que administrar la iglesia, tenemos que preparar programas, tenemos que hacer talleres como este, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu ministerio primario? La proclamación de la palabra de Dios. Creemos como los apóstoles en Hechos capítulo 6 que no es justo que dejemos el ministerio de la palabra y de la oración para servir mesas. Seamos honestos. ¿Cuánto de nuestro tiempo está dedicado a la oración y al ministerio de la palabra? ¿Y cuánto de nuestro tiempo en el ministerio está dedicado a otras cosas? A ir a traer las cocas para el evento de la femenil. ¿Okay? Alguien tiene que traer las cocas, estoy de acuerdo. ¿Ok? Pero quizás no tengas que ser tú. Y quizás sería mejor que las hermanas no tengan cocas, pero que tengan el sermón bien preparado y bien estudiado y predicado con el poder del Espíritu Santo en el púlpito el domingo. Eso es mucho más importante. Y muchas veces la realidad del ministerio es que simplemente nos distraemos con corre aquí, haz aquello y prepara eso y trae lo otro. ¿Y dónde está el tiempo para el ministerio de la palabra y la oración? Por eso la servilleta, ¿verdad? En 5 minutos saco ahí 3 versículos que más o menos vayan parecidos en cuanto al tema y ¡pum! Voy.
No, esto debe ser tu ministerio primario. La segunda presuposición es que yo supongo que nosotros creemos en la inspiración verbal, en la inerrancia, en la suficiencia y la autoridad de la Biblia. Y es por eso que nosotros valoramos la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros predicamos la palabra de Dios. Si esto es opinión humana, ¿para qué predicarla? Pero si esto es palabra de Dios, entonces vale la pena que nosotros dediquemos nuestra vida a proclamarla. Es lo que Dios quiere de nosotros. Otra vez, no tengo tiempo de desarrollar todo esto, pero vale la pena desglosar esto y pasar un poquito de tiempo en esto. Ahora, si es la palabra de Dios, si es inspirada, si es inerrante, entonces debería ser nuestra única regla de fe y práctica. Y la tercera suposición es que yo creo que si nosotros realmente tenemos estas convicciones en nosotros, que esto debería llevarnos necesariamente a la predicación expositiva. Hay diferentes estilos de predicación. Ustedes saben esto, ¿verdad? Está la predicación temática, que es donde nosotros tomamos versículos que siguen el mismo tema y agarramos un versículo acá, otro de allá, otro de este pasaje, y de esa manera armamos el sermón. Y yo no estoy en contra de la predicación temática, yo predico temáticamente. Pero sí creo que la exposición debe ser la base del ministerio pastoral. Eso es lo que la congregación debe estar escuchando todas las semanas en el púlpito, donde nosotros tomamos un pasaje bíblico y exponemos lo que ese pasaje dice. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Además, abogo por la exposición sistemática o consecutiva. La mejor manera de predicar es tomar un libro y si quieres agarrar Efesios y empiezas con Efesios capítulo 1 y luego estudias el primer párrafo de Efesios capítulo 1 y lo predicas. Y luego tomas el siguiente párrafo de Efesios capítulo 1 y lo predicas y vas avanzando párrafo por párrafo de manera consecutiva, de manera secuencial y sistemática a través del libro. Y tú dices, pero hermano, ¿qué de otros muchos temas que no aparecen? ¿Creemos en la suficiencia de la palabra de Dios? Dios no se equivocó cuando Él nos dio este libro. Y Él nos dio este libro para que nosotros lo predicásemos. Y cuando nosotros de manera sistemática y consecutivamente vamos año tras año predicando el texto de la palabra de Dios, lo que vamos a encontrar es que vamos a ir tocando muchos de esos temas. Y van a estar saliendo, pero van a estar saliendo de la palabra de Dios y no van a estar saliendo de nuestras propias opiniones, de mi creatividad en cómo hilar los versículos perfectos y así diseñar el sermón. No, ahí está. Dios ya me lo dio y entonces puedo predicarlo. Y otra vez, no tenemos tiempo para hablar de esto. Hay mucho que podemos decir, ¿verdad? Creo que cuando predicamos expositivamente nos sometemos al texto de las Escrituras. Comunicamos a la congregación la supremacía de la palabra de Dios. Le enseñamos a la congregación también cómo ellos deben de tratar con la Biblia. Porque yo creo que muchas de las personas de la congregación no saben cómo leer y estudiar su Biblia, porque en el púlpito no ven buenos ejemplos de cómo interpretar y entender la palabra de Dios. Nosotros necesitamos darles el ejemplo. Lo que nosotros queremos que ellos estén haciendo en su casa, día tras día, cuando abren la palabra de Dios, debe ser lo que nosotros estamos haciendo en el púlpito también, semana tras semana. ¿Ok? No tengo tiempo para desarrollar todo esto. Aquí les doy algunos libros que están en español que pudieran ayudarles también. No van a tener tiempo de apuntar todo, pero si quieren sacarle una foto, ¿verdad? Esa es la mejor manera el día de hoy. Le pueden sacar una foto y pueden de esta manera tener algunos de estos recursos. Algunos son muy breves, otros son más largos, pero estos libros están en español y nos están ayudando como herramientas para hablar de la predicación expositiva el día de hoy.
Yo tengo estos libros, no los he leído completo todos, pero la mayoría sí. He leído parte de todos estos libros y creo que son libros que, como todos, usamos el discernimiento, ¿verdad? Pero que son muy, muy buenas herramientas para nuestra predicación. Ahora vamos a hablar un poquito más, y luego tomaremos un descanso. Pero quisiera que nosotros pensáramos un momento acerca del proceso del sermón. Porque, como dije, vamos a ser muy prácticos en estos talleres. Y hemos dado un poquito ahora la teoría y como que vamos a virar ahora para hablar un poquito más de la práctica. Pero nosotros podemos identificar en el proceso de un sermón, podemos identificar que hay 3 pasos. 3 pasos. El sermón no se arma solo, pues nosotros tenemos que seguir cierto proceso para que en el púlpito tengamos un sermón el domingo. El primer paso es que buscamos entender el texto. ¿Okay? Ese es el primer paso. Necesitamos entender el texto. El segundo paso es que necesitamos desarrollar un sermón, porque simplemente comprender el texto no es un sermón. De ahí tenemos que desarrollar un sermón. Y luego, obviamente, tenemos que predicar el sermón, de presentarlo el domingo. Y vamos a estar viendo estos puntos, bueno, especialmente los primeros 2 puntos. Los primeros 2 puntos. En el tiempo que nosotros vamos a estar pasando juntos en los siguientes meses, ¿verdad? Hoy y en abril y en el mes de mayo. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Vamos a analizarlos un poquito más, ¿ok? El primer punto es entender el texto. Y vamos a ver que para entender el texto vamos a tener otros 3 pasos, ¿ok? Que es comprensión del texto, interpretación del texto y la aplicación del texto. De hecho, el resto del tiempo que vamos a tener el día de hoy lo vamos a dedicar justamente a esto, ¿ok? A entender el texto, desarrollar una buena comprensión del texto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ok? ¿Cómo interpretamos el texto? Y luego, ¿cómo hacemos aplicación? Y luego vamos a llegar a desarrollar el sermón. Ahora, yo creo que muchas veces uno de los errores más grandes que cometemos en la preparación de nuestros sermones es que nos brincamos muy rápido al segundo punto y no le damos el tiempo suficiente al primer punto, a entender el texto. O sea, es normal, ¿no? Siento la presión, tengo que predicar el domingo, quizás me esperé demasiado en iniciar mi proceso de preparación y entonces siento toda esa presión, esa carga. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo que predicar. No, pues agarras el pasaje y bueno, ya estamos sacando los puntos del sermón. Ya estamos pensando en aplicaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Necesitamos pasar un amplio tiempo en nuestro estudio del texto, en comprender el texto. Lo más importante no es armar el sermón. Lo más importante es entender correctamente el mensaje de ese pasaje. Y de ahí vas a formar el sermón. ¿Ok? Entonces, no te apresures demasiado en armar el sermón. Y vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Ok? Luego nos brincamos al segundo paso. Ya hemos estudiado el texto, ya tenemos una buena comprensión, interpretación y aplicación del texto. Y entonces vamos a desarrollar el sermón. Y en el desarrollo del sermón también podemos ver que el predicador tiene 3 responsabilidades principales. Debe de explicar el texto, debe de integrar el texto, y cuando digo integrar el texto, necesita saber integrar este texto en el mensaje global de las Escrituras. Y luego necesita aplicar el texto. Aplicar el texto. Ahora, estos no son pasos estrictos que van a seguir así, pum, pum, pum. Estos son como, a veces yo lo llamo son los materiales del sermón.
¿ok? Es el bloque, es la varilla, es el cemento, ¿ok? En cada pasaje tú vas a usar estos elementos, pero se va a ver diferente en cada pasaje, pero tienen que estar en cada sermón. ¿Okay? Porque si tú predicas un pasaje y no haces aplicación, realmente no es un sermón, es una cátedra. Si tú enseñas lo que dice un pasaje, pero no te detienes para incorporarlo al mensaje global de las Escrituras, relacionarlo con la macrohistoria, la gran historia de la Biblia, con la persona y la obra de Cristo, con el Evangelio. Entonces, todavía no hemos predicado un sermón realmente, porque Cristo es el fin, ¿verdad? Cristo es el fin, el centro de las Escrituras, y necesitamos conectar todo con Él y con su ministerio y con su persona. Entonces necesitamos hacer esa integración. Muchas veces nuestros sermones fracasan porque no hacemos justamente esa integración. ¿Ok? Ahora, lo que sí podemos ver como pasos, y estos los estaremos viendo seguramente la próxima ocasión cuando nosotros nos reunimos, no tienen que apuntarlo si no quieren, pueden apuntar si quieren, pero eso lo vamos a ver un poquito más detalladamente la próxima sesión que tengamos, ¿verdad? Pero yo identifico 10 elementos que están en el sermón, ¿ok? La introducción, la condición humana, la proposición, que es como que el tema, la idea central, una oración interrogativa, luego un bosquejo. Bosquejo, pues ahí vienen los puntos principales del sermón, y bajo cada punto debe haber explicación, ilustración y aplicación. Y luego, entre punto y punto, hacen falta transiciones que van a ayudar a la congregación más o menos a entender la dirección que va tomando el sermón, y luego finalmente la conclusión. Que estos son como los 10 elementos de un sermón. Y vamos a analizar cada uno de ellos en el siguiente taller. Pero por hoy nos vamos a enfocar en el primero, entender el texto. Luego desarrollar un sermón. Y creo que no llegaremos realmente a la parte práctica, ¿ok? La parte práctica de predicar el sermón, que tiene más que ver con la presentación, cosas de homilética, cosas de, pues, la voz, la variedad, todo eso. ¿Ok? Creo que algunos todavía estaban anotando aquí, ¿verdad? Entonces, ahí pueden terminar de anotar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora de lo que hemos dicho? ¿Un comentario? Esta es la parte un poquito más pesada, teórica, ¿verdad? ¿Pero alguna pregunta en cuanto a esto? Sí. En el punto número 2 de desarrollar un sermón, integrar, estamos hablando específicamente... Que integrarlo al mensaje global de las Escrituras. ¿Ok? Sí. Entonces, no queremos predicar ese texto aislado de lo que le rodea, porque frecuentemente al hacerlo distorsionamos lo que realmente enseña ese texto. Entonces tenemos que considerar su contexto inmediato, sí, pero estamos hablando ahí más de integrarlo al mensaje global de las Escrituras, ¿no? Entonces pueden haber pasajes que los leemos y decimos, bueno, es que ese pasaje parece enseñar esto. Bueno, pero si lo interpretamos así, va a ser una contradicción de otro pasaje. Entonces, como creemos que Dios es veraz y que todo lo que dice es cierto, que no hay errores en la Biblia, pues ese pasaje no puede contradecir otro. Entonces, ¿cómo vamos a integrar el mensaje de esos dos pasajes, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dicen que Pablo y Santiago están peleados, ¿no? Que bueno, Santiago cree en la salvación por obras y que Pablo no. ¿Cómo es eso? Bueno, hay maneras de integrar esos dos textos, ¿verdad? Pero más que eso, estamos hablando de la macrohistoria de la Biblia, de la trayectoria. Y de hecho ese es el próximo tema, porque frecuentemente es ahí donde patinamos un poquito, que es un poco más difícil de entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la gran historia? ¿Ok? ¿Qué es la gran historia? Muchas veces la gran historia se presenta en 4 pasos. Tenemos la creación,
¿Okay? Dios crea el mundo, luego tenemos la caída, el hombre cae en pecado, se rebela en contra de Dios, y en ese momento tenemos también entonces el inicio del plan de Dios de la redención. Entonces Dios inicia su plan de redención. De hecho, en Génesis 3:15, ¿verdad? Tenemos lo que frecuentemente llamamos el protoevangelium, o el protoevangelio, el protoevangelio, el primer evangelio, que de la simiente de la mujer vendría uno que derrotaría a la serpiente. ¿Ok? Entonces Dios inmediatamente pone en marcha su plan de redención, y obviamente ese plan de redención todavía está en marcha, y un día entonces llegaremos a la restauración. A la restauración. Esta es la manera más común de hablar de la gran historia de la Biblia. Ahora, para mí esto me ayuda, pero no me ayuda mucho. O sea, me ayuda a tener como que ese gran panorama. Piensa un momento. En el huerto de Edén, cuando Dios crea, ¿qué tenemos? Tenemos al hombre viviendo en un paraíso, ¿verdad? Si recuerdan, hay un río que pasa, hay unos ríos que pasan por ahí, ¿verdad? Está el árbol de vida y tenemos al hombre viviendo en comunión perfecta con Dios y en comunión perfecta con los demás seres humanos. Solo habían dos, ¿verdad? Pero vivían en comunión perfecta. ¿Okay? Entra el pecado, destrucción, separación de Dios, todo lo malo. Dios inicia el proceso de redención y al final, cuando venga la restauración de todas las cosas, llegamos a Apocalipsis. ¿Y qué encontramos en los últimos capítulos de Apocalipsis? Pues encontramos que el hombre está en un paraíso, no solo igual, sino mejor que el anterior, pero encontramos que hay un río, ¿verdad?, que fluye del trono. Encontramos que está el árbol de vida. Encontramos que está el hombre viviendo en comunión perfecta con Dios y con sus semejantes, y ahora no es una pareja, sino ahora es, pero millones de millones, ¿verdad? Personas de todo pueblo, tribu, lengua, y todos juntos están adorando a Dios. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es esa macrohistoria, esa gran historia, ¿no? Creación, caída, redención y finalmente una restauración incluso superior a la creación original. ¿Ok? Eso me ayuda. Pero en lo personal no me ayuda mucho a la hora de agarrar un pasaje específico. ¿Ok? Y lo que quisiera hacer después de un breve receso, de unos 10 minutos, creo que ¿verdad? Eran los recesos, ¿verdad, hermano? Vamos a regresar y vamos a ver otra manera de ver la gran historia de la Biblia. ¿Ok? Y hablaremos de esto entonces inmediatamente cuando regresamos.